De ahí entonces, como ustedes ven, la importancia de tener las dimensiones que tienen las materias primas. La leche de entrada, por ser líquido, su tanque de almacenamiento ya lo determinaron de 10.000. El bicarbonato de sodio viene en bolsas de 25. El aromatizante viene en esto, pero más seguro que hay que comprar en caja, ¿no? Después, los envases, qué dimensiones tendrán para su comercialización, si son de cuarto kilo, medio kilo, de 1 kilo. Los que yo he visto acá, no sé de cuántos kilos, el dulce de leche que comercializan del Paraguay, ya, Trébol se llama. He visto que en muchas empresas usan bastante ese dulce de leche. Bueno, entonces, incluso caja, ¿no? Hay que considerar dónde se va a almacenar esta caja. Bueno, aquí viene el proceso de descripción, ¿ya? Bueno, no voy a entrar en detalle en esto. Lo que sí, fundamentalmente veo es el balance en materia, lo que me interesa. Ya, tengo otra balance en materia. Pucha, che, está incompleto esto. Bueno, a ver. Vamos a ver en la presentación en Word, ¿listo? Está completo acá. Aquí había una pregunta de uno de sus compañeros que me hizo. En algunas no usan el bicarbonato. Yo le dije que sí, es para, más que todo para neutralizar el ácido láctico que se forma, ¿no? Entonces, de aquí está el porqué, ¿no? Y parece que ellos parten de 8.500 litros de leche, por eso el tanque es de 10.000. Y 8.000 kilogramos de leche, 1.741 kilogramos de azúcar, es harto. Y lo que quiero ver es cuánto es lo que obtienen de dulce. Esta sí que no la creo. Concentración, aquí llega a 4.000. Bien, de casi de 8.500 sacan 4.259, ¿no? Eso es lo que ellos han calculado. Entonces, eh, digamos, estaría basado prácticamente en esa capacidad de 5.000, ya, por eso que el tanque de 10.000, para lograr obtener esto acá. Bien.
4.249. Cuatro mil doscientos treinta y seis, 228. Bueno, jóvenes, un ratito. Vamos a ver qué más hay acá. Bueno, aquí ya ellos consideran qué capacidad va a tener este camión repartidor, cómo van a almacenar el producto que van a comercializar. Por eso les decía la importancia de las cajas y la distribución. Esto es algo que tiene que ver con logística, ¿no? Es una materia que lamentablemente ustedes no disponen y que se ha visto que es fundamental que tengan, que eso fue lo que observaron los pares evaluadores. Entonces, por ejemplo, ellos hacen una distribución a estos puntos, vean qué cantidades, cuántas cajas. Entonces, todo esto que ustedes están viendo es necesario considerar para el almacenamiento tanto de azúcar, benzoato de sodio, las cajas, los envases, de ahí su importancia, ¿no? Entonces, esto de acá ya da una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan, digamos, de 132 cajas, que lógicamente que tienen que ver con la capacidad que tiene el camioncito. Eso va a determinar la capacidad que tiene que tener el almacén en función a los volúmenes que deben estar disponibles para cargar y hacer la repartición de esos productos, tal como se observa en este estudio, ¿no? Bueno, eh, de todo esto, ya aquí está lo que es la logística de distribución a varias áreas. Aquí está lo que viene a ser lo que ustedes han visto, y han visto los planos de este proyecto. Lo que sí no tiene es de los almacenes. Por ejemplo, cómo determinaron de qué es 4x5 el área de productos terminados, este área igual. Entonces ahí está la cosa, ¿no? ¿Será que los tamaños considerados por estos jóvenes guardan relación con los volúmenes que ellos necesitan tener almacenados para cargar al camión repartidor? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Cómo van a determinar esto? O esto, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, diseñar esto, o esto de acá, requiere, en primer lugar, basado en los pronósticos, determinar los planes agregados, determinar los planes de requerimiento de materiales y en base a ello determinar cuáles serían las cantidades máximas que se pueden almacenar. Bueno, espero que esté claro. ¿Ya, jóvenes? Bien, un ratito. Vamos a abrir imágenes. A ver, ¿dónde está?
Un ratito. Ahora sí. Bien, esta presentación me ha quedado siempre a media. Es algo que parte de un criterio mío en base a lo que he visto acá. Y lo que ustedes están viendo ahí es básicamente una fotografía que capté de Salteñería Maca. Ustedes ven ahí harina, azúcar almacenada, ¿no? Dice, como asociado en la fotografía, se tiene el almacenamiento de harina de una fábrica importante de alimentos de la ciudad de Santa Cruz. Se puede apreciar una cantidad apreciable de harina almacenada, como también de azúcar, ¿no? Y la pregunta es, ¿las características de almacenamiento son correctos de acuerdo a normativa? Las normativas referentes se tiene, ¿qué normativas referentes se tiene? ¿Y por qué es importante considerar en el momento de establecer el diseño de este almacén? ¿Qué es lo que opinan ustedes en base a esta imagen y a esas preguntas? Estos jóvenes han hablado harto de esto. ¿Por qué creen de que les molesta a ustedes con las normativas? Mm. A ver, ¿Cómo fue alguna su pregunta? Disculpe, ingeniero. clarita. ¿Cuál es la importancia de considerar las normativas en el diseño de un almacén? Depende del área, ¿no, Inge? Depende si va a ser un matadero, si va a ser una fábrica. Entonces, de acuerdo a esas normas, es que se va a poder realizar la construcción de esta fábrica y también no se va a infringir ante lo que ya está establecido. Ya, pero aquí la pregunta es, estamos hablando de un almacén. ¿Cuál es su importancia? Se han olvidado del espacio que les decía con respecto a la pared. ¿Por qué ese espacio? Por la humedad. Uno, ¿qué más? Y Dejemos, también creo que dejemos- decían sobre las cantidades que deberían venir debajo y luego encima un palet para amortiguar el peso, algo así. les he mostrado ese trabajo de maestría de la industria Cardexe y ahí estaba normado. ¿Por qué ese espacio? Para evitar qué cosa. Roedores, creo que dijo. Muy bien, colores, vectores que circulan por la pared puedan estar presentes en lo que se está almacenando. Por eso es que se habla de un espaciamiento de 50 centímetros, ¿no? Y que deben estar sobre palet, ¿no es cierto? Entonces es por eso. Y aquí, fíjense,
Los insumos, las materias primas, esto está establecido en el trabajo de esa tesis, en esta norma. Y los productos que se deben ubicar sobre tarimas o encastrados, separados de las paredes para permitir la correcta iniciación de la zona. Por ejemplo, donde he visto esto, mucho que me gustaría encontrar esa fotografía. He visto un correcto almacenamiento de productos terminados en fábricas bibliosas, cualquier cantidad, y se aplica lo que es primero en entrar, primero en salir, ¿no? Entonces, ahí está su importancia. ¿Ya? Además de esta norma, se tiene estas consideraciones en el reglamento de bebidas y alimentos. Y viene una pregunta, ¿será que se tiene un almacenamiento correcto de la harina como se aprecia en esta figura? Y ahí abajito está la respuesta. Si bien existe un espaciamiento respecto a las paredes con el producto, pero los huevos no son convenientes que estén próximos, porque tienen salmonela y puede haber una contaminación cruzada, ¿ya? Entonces, ahí es de que esos criterios, fíjense, hay que dar un espaciamiento. Ahí están cerca, incluso sobre pares continuos. Entonces, eso es lo que se tiene como falla en el criterio de diseño. ¿Qué se debe considerar para efectuar un diseño de un almacén de harina? Por ejemplo, este análisis lo hago de lo que les acabo de decir. Por ejemplo, si tenemos el de que vamos a diseñar un sistema de producción de panificación. ¿Ya? En este ejemplo le muestro los datos históricos de la producción de pan de batalla pan integral. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que se determine, o sea, la proyección va a permitir determinar la capacidad de la planta tal como hemos visto en el proyecto de dulce de leche. Entonces ya les empezaba a preguntar cuál sería la capacidad, ¿no? Y ahí tenemos los datos de producción de dos tipos de pan hasta el año 2020, donde prácticamente esto va a ser considerado en base a la capacidad de producción día. Eso va a permitir determinar la capacidad por mes. Y en base a la producción de capacidad por mes se establecen los planes maestros. ¿Han visto los planes maestros? ¿Nada? Bueno, lamentablemente esa es una de las cosas, ¿no? De que van a llegar a ustedes a modalidad de grado y ahí les van a salir con qué son los planes maestros y su importancia. Los planes maestros resultan de los planes agregados. Los planes agregados resultan de la planificación. Una planificación es una proyección de la producción ya de dos tipos de pan que en su totalidad suman esto, en kilos. ¿Listo? Entonces, de aquí es importante desagregar la planificación para obtener los planes agregados y de ahí llegar a lo siguiente. ¿Listo? Un latín.
Ya, acá. Fíjense de que ustedes tienen que desagregar la planificación en planes agregados. Por ejemplo, para cumplir con esta producción estimada para este año, ¿ya? Se establece en forma tentativa una programación de estos planes en forma mensual de acuerdo a esto. No puede ser que sea de demanda constante o producción nivelada, en el aspecto de que se debe considerar de que en época de invierno es cuando el pan tiene mayor demanda. Mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre. Entonces, por eso es de que aquí se ha jugado con estos porcentajes. ¿Ya? Y en base a estos porcentajes es de que el 5.8% de esta demanda total estimada para este año, que es esta cantidad, 1.245.526. ¿Ya? Bueno, aquí está considerado otro año, ¿no? Se establece en cuántos días se va a cumplir, pero para determinar esto hay que tener en cuenta cuál es la capacidad que tiene la panadería para producir por día. ¿Ya? Trabajando 11 días se va a producir esto. De acuerdo a esto de acá, ¿ya? A esta producción en 11 días, de acuerdo a la capacidad, se va a producir esto. Esto va a cubrir esta cantidad demandada, ¿ya? Y va a ingresar al inventario esta cantidad. Y se va a financiar con esta cantidad de panes almacenados. Esto es lo que establece en forma tentativa los planes agregados. Pero, sin embargo, el pan no puede quedar más de 2 días, ¿no? Se endurece y pierde su... Entonces, en lo posible hay que evitar de que acá se tengan cantidades grandes. ¿Cómo? Se puede reducir los días de acuerdo a la capacidad que tiene la panadería, ¿no? Porque si no, va a haber pérdida, ¿no? Tener 4.284 kilos de pan es de alto riesgo. ¿Listo? Está así. Entonces, aquí es la importancia de lo que ustedes han visto. En teoría, en producción 1 y 2, pero en la vida real, ustedes verán de que hay que tener esas consideraciones, ¿no? De que el pan es un producto perecedero. Y tal como dice ahí, no es conveniente de que tener un inventario final grande, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, después van a ver acá. Bien, entonces aquí, por ejemplo, se establece, ¿no? En función a las formulaciones y balance en materia, cuántos kilos necesitan de harina para producir esta cantidad de pan. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto se lo lleva a quintales, ¿ya? Y si cada bolso tiene 50 kilogramos, entonces esta sería la cantidad de bolsas. Pero fíjense, de acá, ustedes llegarían a obtener que contener en su almacenamiento para producir desde mayo hasta septiembre, que son los meses de mayor demanda, cantidades
grandes de harina, equivalentes a 1.167, y la mayor es de 1.297 bolsas. Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño deben considerar ustedes que tendrá ese almacén solamente para harina? ¿Cómo harían ustedes, jóvenes? Yo ya les di la pauta de que en los meses de mayor demanda, ustedes requieren tener aproximadamente 1.300 bolsas de harina. ¿Qué deben considerar para diseñar el almacén de harina? Jóvenes, ¿alguna pauta? Las normas, Muy bien, ¿qué más? Dimensiones igual de los pallets. ¿Qué más? la capacidad de almacenamiento, Ya está casi definida que son aproximadamente 1.300 bolsas. Los volúmenes ocupados por las bolsas de harina. Cuánto de largo, cuánto de ancho tienen, cómo van a apilar dentro de los pales o tarimas. De ahí considerar el espaciamiento. Si el almacén va a ser, se va a hacer un montacarga, si se va a hacer en forma manual, es decir, de que las personas, pero el problema está de que cuando ya se llega a sobrepasar a una altura más de 1,5 metros, ya es más difícil poder aspirar la harina, tal como hemos visto. O sea, si yo vuelvo aquí a esta figura, un chingo se ha puesto naranjado. Acá, ¿cómo sería entonces? A no ser que se pueda hacer en forma manual, si es grande, digamos, vayan colocando una camada, la segunda camada, de tal manera que los tipos puedan, en forma manual, digamos, recorrer cierta distancia mientras van cubriendo la primera altura. Podría ser una forma, ¿no? Porque aquí vemos de que es alto, ¿no? Debe tener una altura de 3 metros, y me imagino que así debe ser. ¿Ya? Se va estableciendo la primera camada, la segunda camada. De tal manera que estas personas van pisando estas bolsas y van llenando hasta arriba, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como es grande, puede ser así, pero si fuera considerando espaciamiento es otra cosa, ¿no? Entonces habría que considerar hasta cuántos pales y cómo, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Sin embargo, esto es el análisis efectuado para el primer año, en base a la posición. Bien. Aquí, por ejemplo, aquí ya se establece, como es plata, ya, se puede cubrir ya con 4 pedidos esta cantidad, considerando lotes de 178 quintales o 178 bolsas cada vez, ¿no? Entonces, en enero se establecería 4 pedidos. Si el mes de enero tiene 30 días, prácticamente casi cada semana. Ya, se va agotando, se va estoqueando, se va agotando, se va estoqueando. Entonces, fíjense de que yo acá hice ese cálculo
ya, de la cantidad de pedidos de lote, ya. Entonces, de aquí es de que yo establecí lo siguiente. El largo sería de 3,8 metros cuadrados, ya, con un largo de 3,44. El producto de 3,8 por 3,44 me da este área. Y este área me permite almacenar 130 bolsas. Ya, si yo hago el doble, sería esta cantidad. Ya. Y bueno, podría ser, digamos, 3 veces, digamos, este área. Y fíjense que tendría de 3,8 por 3, bueno, más de, pongámosle 3, 6, 9, 10, casi son 4. Casi sería de 12 por 10, 12 metros de largo por 10 de ancho. Es grande, ¿no? Es un área bien grande. Solamente para almacenar harina y en estas cantidades, ¿no? Lógicamente de que tener esas dimensiones es plata. En el proyecto hay que considerar solamente un área de almacenamiento que tenga aproximadamente 12 metros de largo por 10. Fíjense en su casa, en las dimensiones que ustedes tienen en el área de construida de su casa, es lo más grande. Entonces, muchas veces la reducción de tamaño estaría en forma de cómo se apilan las bolsas y hasta qué altura. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que hago en este análisis énfasis en la importancia que tiene considerar el manejo de administración de inventario. Cuántos pedidos, en qué tiempo y en qué cantidades y tamaño del lote. Bien. Luego, acá, basado en lo anterior, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 pares. 1, 2, 3 pares y acá 3 pares que tienen dimensiones dadas. Ya, en ella, si nosotros consideramos de 6 o de 4 corridas, es decir, 3, 6, 9, 12 pales, sería el doble del área que está acá, ¿no? 7,6, 6,88 para almacenar 260 bolsas, que estaríamos por aquí, digamos. Pero fíjense, aquí está considerado en este área, ya, las dimensiones que tienen los pales, se deja un distanciamiento entre uno y otro de 150 centímetros. Y con respecto a la pared, los 50 centímetros reglamentarios, ¿no? Entonces, ahí la importancia en el diseño de almacenes que tiene que considerarse cómo se va a manejar. Porque todavía es más razonable de 7,6 por 6, digamos 8 por 7, digamos. Un área de 8 por 7. Es lo más grande, joven. ¿Ya? Entonces, mucho depende de la capacidad de la planta de producción para considerar la importancia que tiene el almacenamiento de materia prima, en este caso solo de harina.
¿Está claro ustedes, jóvenes? Hola. Sí, Inge. Eh, vamos a ver un ratito esto de la panadería. Un ratito. Bien, jóvenes. ¿Están viendo el Excel? Sí, se observa. Ya. Bueno, todo este cálculo que les hablo con respecto a esa panadería, ¿ya? Por ejemplo, está basado, en primer lugar, en la capacidad del horno, porque al final de cuentas, el que manda la batuta ahí son los hornos, en una panadería. En este caso, la elección fue de un horno, ¿ya? En los cuales se puede cargar 4 carritos que tienen 51 bandejas y una bandeja puede contener 39 masas, que multiplicadas por el peso o por las 51 bandejas, ¿ya? Ese carrito podía contener esta cantidad de masa, ¿ya? Y eso implica una masa, de acuerdo a norma, debe tener un peso de 62 gramos. Si tiene menos, lo demandan a la panadería por infringir en peso. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí en base a ello se determinó de que se puede hornear 495,5 kilogramos de masa en este horno. Y ese horno va a permitir la producción de 477,4 kilos de pan. Todo esto es balance en materia, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en base a ello, ¿ya? Se determina la importancia que tiene el análisis de un crucigrama analítico para determinar en qué tiempo puede tenerse pan producido desde que se inicia con el proceso de pesado de materia prima hasta almacenar. Y fíjense acá, ya,